Bienvenidos a Senderos Civilinos. En este espacio serás testigo del misterio que se oculta en las grandes obras literarias de la humanidad. Mientras nos adentramos en el sendero del misterio, seremos sorprendidos con todo aquello que se oculta en el entrelíneas de la vida misma, plasmada en los pliegos que deja la historia. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para que puedas mantenerte al paso de nuestros recorridos. Comparte con los tuyos cada capítulo para que reciban la luz que, pisada a pisada, descubriremos en estos senderos civilinos. Hoy nos internamos en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh se desarrolla en Sumeria, conocida como la cuna de la civilización. Sumeria, a su vez, era parte de Mesopotamia, cuya traducción es tierra entre ríos. Meso significa en medio y potamos, ríos. Recordemos que la civilización sumeria inventó la rueda, el arado y la escritura cuneiforme, entre otras importantes creaciones que dieron vida a esta antigua sociedad. Sin embargo, el relato al que nos referimos hoy tiene como referente redaccional la mitología babilónica. La ciudad en la cual reinó Gilgamesh fue Uruk. El relato nos cuenta que era 2/3 divino y 1 humano. La razón para ello es que las generaciones posteriores, al venerarlo e idealizarlo, pretendían elevarle como a un dios, aunque sabían muy bien que en efecto se trataba de un hombre. En las antiguas civilizaciones los reyes eran considerados semidioses o dioses. Todas las tierras en su reino les pertenecían. Por ahora, el poema nos describe a Gilgamesh como un tirano despiadado. Ante tal opresión, el pueblo de Uruk ruega a los dioses fervientemente, y es así como la diosa Aruru crea y envía a Enkidu, un ser salvaje, el cual debe ser la contraparte de Gilgamesh. Enkidu no quiere que Gilgamesh cace animales, rompe las trampas de este, entre otras cosas. Por este motivo, Gilgamesh envía a la sacerdotisa con Enkidu, quien es seducido y domesticado por la sacerdotisa Shamat. Mucho se discute el rol de la prostitución sagrada en la civilización mesopotámica. En algunos casos se entendía que eran parte de un culto a la fertilidad, y por otro lado, se sabe que sexualidad y civilización iban de la mano en esta sociedad. Por otro lado, podríamos aventurarnos a decir que tal vez, y solo tal vez, Enkidu representaba a los grupos nómadas o seminómadas que probablemente aún se desplazaban de un lado a otro buscando su sustento a través de la recolección, la caza y la pesca. Gilgamesh y su ciudad Uruk representarían lo contrario a las costumbres de las tribus o grupos nómadas, contrarias a las prácticas sedentarias en las ciudades establecidas en Sumeria. Esto nos genera la siguiente pregunta: de ser así, ¿representaría esto un periodo bélico entre los grupos de las incipientes ciudades versus los grupos nómadas que recorrían los bosques? Gilgamesh y Enkidu libran una pelea a muerte. Parece ser que esta era la misión de Enkidu, enviado por los dioses. Enkidu se indigna porque el rey pretendía acostarse con una joven antes que su esposo el día de su boda. Es el famoso derecho de pernada. De esa manera comienza una de las peleas más violentas dentro de la mitología mesopotámica. Fue una batalla tan brutal que destruyeron edificios. Finalmente, Gilgamesh reconoce el gran valor y fuerza de Enkidu, y a partir de entonces se convierten en grandes amigos.
Gilgamesh y Enkidu emprenden grandes aventuras. Una de estas es el bosque de cedro, donde habitaba el mal del mundo, un espíritu llamado Humbaba. Antes de llegar a Humbaba está la importancia del bosque de cedro, el cual es la casa de los dioses, también de la muerte. Los bosques eran considerados sagrados por esta razón. El árbol de por sí representa la vida misma. Tiene un sentido de inmanencia, así como de trascendencia. Las raíces del árbol profundizan en la tierra mientras que las ramas se elevan al cielo. El árbol, por otro lado, rinde frutos y mucho alimento. Y por esta razón es también un símbolo de fertilidad y se le confiere un carácter sagrado. Por otra parte, la epopeya de Gilgamesh revela la inquietud propia de su época, la cual es la del ser humano ante la naturaleza y su afán por dominarla. Además, se entiende que el árbol, por su forma y naturaleza de fertilidad, simbolizaba lo fálico. El falo era una figura sagrada en una gran cantidad de culturas. Por otro lado, Humbaba era un espíritu muy temido. Gilgamesh y Enkidu se adentran en el bosque y dan con este ser. Luego de una terrible batalla, los héroes logran vencer a Humbaba. En la simbología, los bosques además son considerados como la puerta a la luz. El cedro a su vez simboliza, por su durabilidad, la inmortalidad así como lo divino. Gilgamesh y Enkidu, en su periplo por la vida, debían atravesar el bosque de cedro, vencer a la bestia y acceder a la luz. Humbaba era el guardián del bosque. Algunos estudiosos hoy apuntan a este ser como una entidad benevolente. Humbaba representaba la naturaleza imbuida y en todo caso por lo divino. Esta sería la razón de la furia de los dioses al enterarse de la muerte de Humbaba a manos de Gilgamesh y Enkidu. Lo que se considera como una hazaña por parte de Gilgamesh y Enkidu llama la atención de Inanna, quien trata de seducir a Gilgamesh, pero este la rechaza y alude a todos los hombres que ha tenido por amantes cuyas vidas terminaron de la peor manera. Con su orgullo herido ante tal desplante, Inanna recurre a su padre Anu y pide que envíe al toro del cielo, el cual aparece en la tierra con la misión de matar a Gilgamesh. El toro celestial se asocia en este contexto con algún culto astronómico. Responde para nosotros a la constelación de Tauro. Ahora bien, previamente Enkidu había tenido un sueño en el bosque de cedros, previo al enfrentamiento con Humbaba. En ese sueño, el toro del cielo escupía tierra. El amigo de Gilgamesh interpreta el sueño como un buen augurio. Sin embargo, aquello que tal vez se anunciaba como un buen presagio no era otra cosa que el próximo gran oponente que habrían de enfrentar nuestros héroes. El toro representa el poder, la fuerza viril generadora, por lo cual podríamos pensar que se trata de los propios dioses. En otras palabras, Gilgamesh y Enkidu enfrentan una y otra vez el poder divino, lo que podría considerarse como un grave sacrilegio. Enkidu ayuda a Gilgamesh y mata al toro. Esto ofende profundamente a los dioses, razón por la cual Enkidu es condenado a muerte. Al poco tiempo, Enkidu enferma gravemente y muere. Lo que sigue son escenas desgarradoras donde vemos a Gilgamesh destrozado por la muerte de su amigo. En medio de su duelo, Gilgamesh es además atormentado por la idea de la muerte.
Entonces realiza un largo viaje para encontrar al héroe del diluvio, Utnapishtim, a quien se le concedió la vida eterna. Una larga travesía lleva a nuestro héroe a un jardín de piedras bellísimas donde habita Sidiru, esposa de la cerveza. Después de contar su historia a Sidiru, ésta le advierte que solo el dios Sol puede transponerse a través de las aguas de la muerte. Específicamente, el océano o el mar era para los habitantes del antiguo Medio Oriente lugar del caos primigenio. Representaba la existencia del desorden previo a todo lo existente. Era lugar de muerte y oscuridad. A pesar de las advertencias recibidas de Sidiru, Gilgamesh convence al barquero Urshanabi para que le cruce a través de las aguas de la muerte, llevándole al lugar donde habitan Utnapishtim y su esposa. Esta alusión al barquero Urshanabi nos recuerda a otro barquero, pero de la mitología griega, el barquero Caronte. Una vez Gilgamesh se encuentra con Utnapishtim, le pregunta acerca del porqué de su inmortalidad. Utnapishtim responde a nuestro héroe dándole a conocer la historia del diluvio y cómo le fue otorgada la inmortalidad como recuerdo a los dioses de la promesa de no destruir la humanidad nuevamente. Evidentemente, este relato del diluvio tiene sus referentes, además de las fuentes sumerias, babilónicas y bíblicas, en tablillas de Nínive, las cuales narran su propia versión del relato del Gilgamesh. Gilgamesh desea poseer el secreto de la inmortalidad y se lo hace saber a Utnapishtim. Este le señala a Gilgamesh que debe permanecer despierto durante 7 días y 7 noches. Gilgamesh se rinde asediado por el cansancio, por lo que no supera la prueba. La esposa de Utnapishtim intercede en favor del rey semidios, por lo que Utnapishtim le otorga ropas que no se desgastan nunca y luego le habla acerca de una planta mágica para que, una vez viejo, vuelva a la juventud. Gilgamesh logra descender al fondo del mar donde se encuentra aquella planta mágica, pero una vez de regreso en su casa, se dispone a descansar, momento en el cual una serpiente se lleva la planta, mudando su piel. Gilgamesh regresa a su ciudad Uruk, sube a sus altas murallas y contempla la ciudad. La serpiente aquí es símbolo de la sabiduría y podríamos aventurarnos a decir que Gilgamesh comprendió de aquí en adelante en qué consiste la inmortalidad. Se le dio el ser inmortal, pero esa inmortalidad consistía en vivir a través de toda la humanidad. Este fascinante relato nos presenta un hecho indiscutible. El ser humano, desde los albores de la civilización, ha tenido las mismas inquietudes, es decir, afán de poder, de placeres y riquezas, gran virilidad e inmortalidad. Un tema recurrente es el de la angustia existencial que consiste en la conciencia de que algún día hemos de morir. Es el irracional temor a la nada. En el caso de Gilgamesh, existía en Mesopotamia la idea de la muerte llevada a los seres humanos al inframundo, lugar lúgubre y desesperanzador. Además, si nos fijamos bien en los símbolos, Gilgamesh buscó desde siempre la inmortalidad. Encontramos aquí además la eterna lucha del ser humano con su medio ambiente. Las antiguas culturas veían en muchos casos su entorno natural como una amenaza. Constante y angustiante era el trabajo para canalizar las aguas, cultivar las tierras y domeñar animales. En muchas ocasiones,
pueblos enteros fueron destruidos por grandes inundaciones o catástrofes naturales de otro tipo, además de ser víctimas de fieras salvajes. Contener la naturaleza se convertía en muchos casos en una verdadera pelea con los dioses. Sin embargo, luchar en contra de la naturaleza y lograr cierto dominio sobre esta no garantiza que ésta esté vencida del todo. De alguna manera, la naturaleza vendrá por aquello que le pertenece, incluso la vida humana, porque ¿qué es el universo sino una eterna sucesión de cambios en el cual la generación y la degeneración cumplen su papel vital? Por otro lado, Gilgamesh, como semidios, casi un dios podríamos decir, es un completo rey todopoderoso, adelantado de Hércules. Esto no le deja reconocer su humanidad, convirtiéndole en un tirano cruel y despiadado, un explotador como los muchos que conocemos hoy. Hace falta un igual completamente feral que equilibre su ser. El acto sagrado sexual otorga los sentidos humanos a Enkidu, quien enfrenta a Gilgamesh en una pelea por la justicia. Ambos se convierten en amigos inseparables y lleva a Gilgamesh a sentir amor, eso que en última instancia nos convierte en seres de verdadera bondad. Finalmente, esto nos deja en claro un mensaje. La humanidad vive en armonía con el universo. En la medida que somos conscientes de esta ineludible realidad, entendemos que no somos superiores. Somos seres humanos interconectados los unos con los otros y con el resto del universo. No podemos vivir como si fuésemos distintos al universo. Somos uno con este. Del mismo modo, somos parte del prójimo. Nos complementamos con el todo y con todos. La muerte es un proceso natural, no es una desgracia, porque después de todo, nos perpetuamos mediante el amor y el legado de paz y bondad que hayamos dejado. Hasta aquí este relato de la epopeya de Gilgamesh. Esperamos haya sido de su agrado. Les esperamos la semana próxima para otra nueva historia en Senderos Civilinos.